Pasó ese tiempo en que los chiquillos están siempre igual. Rosario creció, llegó a ser casi una mocita, y en cuanto reparamos en ella dimos a observar que era más avisada que un lagarto, y como en mi familia nunca nos diera a nadie por hacer uso de los sesos para el objeto con que nos fueron dados, pronto la niña se hizo la reina de la casa y nos hacía hablar a todos más derechos que vagas. Si el bien hubiera sido su natural instinto, grandes cosas hubiera podido hacer, pero como Dios se conoce que no quiso que ninguno de nosotros nos distinguiésemos por las buenas inclinaciones, encarriló su discurrir hacia otros menesteres y pronto nos fue dado el conocer que si bien no era tonta, más hubiera valido que lo fuese. Servía para todo y para nada bueno. Rogaba con igual gracia y donaire que una gitana vieja, se aficionó a la bebida de bien joven, servía de alcahueta para los devaneos de la vieja, y como nadie se ocupó de enderezarle y de aplicar al bien tan claro discurrir fue de mal en peor hasta que un día, teniendo la muchacha 14 años, arrambló con lo poco de valor que en nuestra choza había, y se marchó a Trujillo, a casa de la Elvira. El efecto que su marcha produjo en mi casa ya se puede figurar usted cuál fue. Mi padre culpaba a mi madre culpaba a mi padre, en lo que más se notó la falta de Rosario fue en las escandaleras de mi padre, porque si antes, cuando ella estaba, procuraba armarla fuera de su presencia, ahora, al faltar, y al no estar ella nunca delante, cualquier hora y lugar le parecía bueno para organizarlas. Es curioso pensar que mi padre, que a bruto y cabezón ganaban muy pocos, era ella la única persona que escuchaba. Bastaba una mirada de Rosario para calmar sus iras, y en más de una ocasión buenos golpes se ahorraron con su sola presencia. ¿Quién iba a suponer que aquel hombrón lo había de dominar una tierna criatura? En Trujillo quedó hasta 5 meses, pasados los cuales unas fiebres la devolvieron, medio muerta, a casa, donde estuvo encamada cerca de un año porque las fiebres, que eran de orden maligna, la tuvieron tan cerca del sepulcro que por oficio de mi padre que borracho y pendenciero sí sería, pero cristiano viejo y de la mejor ley también lo era, llegó a estar sacramentada y preparada por si había de hacer el último viaje. La enfermedad tuvo, como todas, sus alternativas, y a los días en que parecía como revivir sucedían las noches en que todos estábamos en que se nos quedaba. El humor de mis padres era como sombrío, y de aquel triste tiempo solo guardo como recuerdo de paz el de los meses que pasaron sin que sonaran golpes entre aquellas paredes, tan apurado andaba el par de viejos. Las vecinas echaban toda su cuarto a espadas por recetar las hierbas, pero como la que mayor fe nos daba era la señora Engracia, a ella hubimos de recurrir y a sus consejos, por ver de sanarla. Complicada fue, bien lo sabe Dios, la curación que la mandó, pero como se le hizo poniendo todos los 5 sentidos bien debió de probarla, porque aunque despacio, se la veta que le volvía la salud. Como ya dice el refrán, yerba mala nunca muere, y sin que yo quiera decir con esto que Rosario fuera mala, si bien tampoco pondría una mano en el fuego por sostener que fuera buena, lo cierto es que después de tomado los cocimientos que la señora Engracia dijera, solo hubo que esperar a que pasase el tiempo para que recobrase la salud, y con ella su prestancia y lozanía. No bien se puso buena, y cuando la alegría volvía otra vez a casa de mis padres, que en lo único que estaban acordes era en su preocupación por la hija, volvió a ser el pirata la muy zorra, a llenarse la talega con los ahorros del pobre y sin más reverencias, y como a la francesa, volvió a levantar el vuelo y a marcharse, esta vez camino de Almendralejo, donde paró en casa de Nieves la madrileña. Cierto es, o por tal lo tengo, que a un alma ruin alguna fibra de bueno siempre le queda, porque Rosario no nos echó del todo en el olvido y alguna vez por nuestro santo por las navidades nos tiraba con algún chaleco, que aunque nos venía justo y recibido como faja por vientre satisfecho, su mérito tenía porque ella, aunque con más relumbrón por aquello de que había que vestir el oficio, tampoco debía nadar en la abundancia. En Almendralejo hubo de conocer al hombre que había de labrarle la ruina. No la de la honra, que bien arruinada debía andar ya por entonces, sino la del bolsillo, que una vez perdida que ya, era por la única que tenía que mirar. Llamábase el tal sujeto Paco López, por mal nombre el estirao, y del mes forzoso reconocer que era guapo mozo, aunque no con un mirar muy decidido, porque por tener un ojo de vidrio en el sitio donde Dios sabrá en qué hazaña perdiera el de carne, su mirada tenía una desorientación que perdía al más plantado. Era alto, medio rubiales, jucal y andaba tan derechito que no se equivocó por cierto quien le llamó por vez primera el estirao. No tenía mejor oficio que su cara porque, como las mujeres tan memas son que lo mantenían, el hombre prefería no trabajar, cosa que sí me parece mal, no sé si será porque yo nunca tuve ocasión de hacer.
Según cuentan, en tiempos anduviera de novillero por las plazas andaluzas. Yo no sé si creerlo porque no me parecía hombre valiente más que con las mujeres, pero como estas, y mi hermana entre ellas, se lo creían a pie juntillas, él se daba la gran vida, porque ya sabe usted lo mucho que dan en valorar las mujeres a los toreros. En una ocasión, andando yo a la perdiz bordeando la finca de los Jarales de Don Jesús, me tropecé con él, que por tomar el aire se había ido de Almendralejo medio millar de pasos por el monte. Iba muy bien vestidito con su terno café, con su visera y con un mimbre en la mano. Nos saludamos y él muy ladino, como viera que no le preguntaba por mi hermana, quería tirarme de la lengua por ver de colocarme las frasecitas. Yo resistía y él debió de notar que me achicaba porque sin más ni más. Y como quien no quiere la cosa, cuando ya teníamos mano sobre mano para marcharnos, me soltó. ¿Y la Rosario? Tú sabrás, yo. Hombre. Si no lo sabes tú. ¿Y por qué de saberlo? Lo decía tan serio que cualquiera diría que no había mentido en su vida. Me molestaba hablar con él de la Rosario, ya ve usted lo que son las cosas. El hombre daba golpecitos con la vara sobre las matas de tomillo. Pues sí, para que lo sepas. Está bien. ¿No lo querías saber? Mira, estirao. Mira, estirao. Que soy muy hombre y que no me ando por las palabras. No me tientes. No me tientes. ¿Pero qué te he de tentar, si no tienes dónde? ¿Pero qué quieres saber de la Rosario? ¿Qué tiene que ver contigo la Rosario? ¿Que es tu hermana? Bueno, ¿y qué? También es mi novia, si vamos a eso. A mí me ganaba por la palabra, pero si hubiéramos acabado por llegar a las manos le juro a usted por mis muertos que lo mataba antes de que me tocase un pelo. Yo me quise enfriar porque me conocía la carácter y porque de hombre a hombre no está bien reñir con una escopeta en la mano cuando el otro no la tiene. Mira, estirao, más vale que nos callemos. ¿Qué es tu novia? Bueno, pues que lo sea. ¿Y a mí qué? El estirao se reta. Parecía como si quisiera pelea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que si tú fueses el novio de mi hermana, te hubiera matado. Bien sabe Dios que el callarme aquel día me costó la salud. Pero no quería darle, no sé por qué habrá sido. Me resultaba extraño que me hablaran así. En el pueblo nadie se hubiera atrevido a decirme la mitad. Y que si te tropiezo otro día rondándome, te mato en la plaza por la feria. Mucha chulería es esa. A pinchazos. Mira, estirao. Mira, estirao. Aquel día se me clavó una espina en un costado que todavía la tengo clavada. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es cosa que aún no sé. Andando el tiempo, de otra temporada que, por reparar otras fiebres, vino a pasar mi hermana con nosotros, me contó el fin de aquellas palabras. Cuando el estirao llegó aquella noche a casa de la Nieves a ver a la Rosario, la llamó aparte. ¿Sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? ¿Y que se achanta como los conejos en cuanto oyen voces? Mi hermana salió por defenderme, pero de poco le valió. El hombre había ganado. Me había ganado a mí, que fue la única pelea que perdí por no irme a mi terreno. Mira, Paloma. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué hay? 8 pesetas. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué quieres? Los tiempos están malos. El estirao le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta que se hartó. Después, ¿sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? Mi hermana me pidió por su salud que me quedase en el pueblo. La espina del costado estaba como removida. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es cosa que aún no sé, y usted sabrá disculpar el poco orden que llevo en el relato, que por eso de seguir por la persona y no por el tiempo me hace andar saltando del principio al fin y del fin a los principios como langosta variada, pero resulta que de manera alguna, que esta no sea, podría llevarlo, ya que lo suelto como me sale y a las mientes me viene, sin pararme a construirlo como una novela, ya que, a más de que probablemente no me saldría, siempre está la pique del peligro que me daría el empezar a hablar y a hablar para quedarme de pronto tan ahogado y tan parado que no supiera por dónde salir. Los años pasaban sobre nosotros como sobre todo el mundo, la vida en mi casa discurría por las mismas sendas de siempre, y si no he de querer inventar, pocas noticias que usted no se figure puedo darle de entonces.
A los 15 años de haber nacido la niña, y cuando por lo muy chupada que mi madre andaba y por el tiempo pasado cualquier cosa podía pensarse menos que nos había de dar un nuevo hermano, quedó la vieja con el vientre lleno, vaya usted a saber de quién, porque sospecho que, ya por la época, liada había de dar con el señor Rafael, de forma que no hubo más que esperar los días de ley para acabar recibiendo a uno más en la familia. El nacer del pobre Mario, que así hubimos de llamar al nuevo hermano, más tuvo de accidentado y de molesto que de otra cosa, porque, para colmo y por si fuera poca la escandalera de mi madre al parir, fue todo a coincidir con la muerte de mi padre, que si no hubiera sido tan trágica, a buen seguro movería risa así pensada en frío. 2 días hacía que a mi padre lo teníamos encerrado en la alacena cuando Mario vino al mundo. Le había mordido un perro rabioso, y aunque al principio parecía que libraba de rabiar, más tarde hubieron de acometerlo unos tembleques que nos pusieron a todos sobre aviso. La señora Engracia nos enteró de que la mirada iba a hacer abortar a mi madre y, como el pobre no tenía arreglo, nos industriamos para encerrarlo con la ayuda de algunos vecinos y de tantas precauciones como pudimos, porque tiraba unos mordiscos que a más de uno hubiera arrancado un brazo de habérselo cogido. Todavía me acuerdo con pena y con temor de aquellas horas, Dios, y qué fuerza hubimos de hacer todos para reducirlo. Pateaba como un león, juraba que nos había de matar a todos, y tal fuego había en su mirar, que por seguro lo tengo que lo hubiera hecho si Dios lo hubiera permitido. 2 días hacía, digo, que encerrado lo tentamos, y tales voces daba y tales patadas arreaba sobre la puerta, que hubimos de apuntalar con unos maderos, que no me extraña que Mario, animado también por los gritos de la madre, viniera al mundo asustado y como lelo. Mi padre acabó por callarse a la noche siguiente, que era la del Día de Reyes, y cuando fuimos a sacarlo pensando que había muerto, allí nos lo encontramos, arrimado contra el suelo y con un miedo en la cara que mismo parecía haber entrado en los infiernos. A mí me asustó un tanto que mi madre, en vez de llorar, como esperaba, se riese, y no tuve más remedio que ahogar las lágrimas que quisieron asomarme cuando vi el cadáver, que tenía los ojos abiertos y llenos de sangre, la boca entreabierta, con la lengua morada medio fuera. Cuando tocó enterrarlo, don Manuel, el cura, me echó un sermoncete en cuanto me vio. Yo no me acuerdo mucho de lo que me dijo. Me habló de la otra vida, del cielo, del infierno, de la Virgen María, de la memoria de mi padre, y cuando a mí se me ocurrió decir que en lo tocante al recuerdo de mi padre lo mejor sería ni recordarlo, don Manuel, pasándome una mano por la cabeza, me dijo que la muerte llevaba a los hombres de un reino para otro y que era muy celosa de que odiásemos lo que ella se había llevado para que Dios lo juzgase. Bueno, no me lo dijo así. Me lo dijo con unas palabras muy justas y cabales, pero lo que me quiso decir no andaría, sobre poco más o menos, muy alejado de lo que dejo escrito. Desde aquel día siempre que ve a don Manuel lo saludaba y le besaba la mano, pero cuando me casé hubo de decirme mi mujer que parecía marica haciendo tales cosas y, claro es, ya no pude saludarlo más. Después me enteré que don Manuel había dicho de mí que era talmente como una rosa en un estercolero y bien sabe Dios qué ganas me entraron de ahogarlo en aquel momento. Después se me fue pasando y, como soy de natural violento, pero pronto, acabé por olvidarlo, porque además, y pensándolo bien, nunca estuve muy seguro de haber entendido derechas. A lo mejor don Manuel no había dicho nada a la gente, no hay que creerla todo lo que cuenta, y aunque lo hubiera dicho, quién sabe lo que hubiera querido decir. Quién sabe si no había querido decir lo que yo entendí. Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros. Parecía que hubiera olido el parentesco que lo esperaba y hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. Bien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años. Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los 10 años, que si pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer. El pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata. Fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida ya todos nosotros nos fue negado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir. Tardó año y medio en echar el primer hueso de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le vine a nacer, que la señora Engracia, que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua.
Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que trago por lo del diente, la salió un sarampión o sarpullido por el trasero, con perdón, que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por habérsele mezclado la orina con la pus de las uvas. Cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta el más duro del corazón hubiera enternecido. Pasó algún tiempo que otro de cierto sosiego, jugando con una botella, que era lo que más le llamaba la atención, o echadito al sol, para que reviviese, en el corral o en la puerta de la calle, y así fue tirando el inocente, unas veces mejor y otras peor, pero ya más tranquilo, hasta que un día teniendo la criatura 4 años la suerte se volvió tan de su contra que, sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y sin haber tentado a Dios, un guarro, con perdón, le comió las 2 orejas. Don Raimundo, el boticario, le puso unos polvos amarillitos, de ceroformo, y tanta dolor daba el verlo amarillado y sin orejas que todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban, las más, un tejeringo los domingos. Otras, unas almendras. Otras, unas aceitunas en aceite o un poco de chorizo, pobre Mario, y como agradecía, con sus ojos negrillos, los consuelos. Si mal había estado hasta entonces, mucho más mal le guardaba después de lo del guarro, con perdón. Pasábase los días y las noches llorando y aullando como un abandonado, y como la poca paciencia de la madre la agotó cuando más falta le hacía, se pasaba los meses tirado por los suelos, comiendo lo que le echaban, y tan sucio que era a mí que, para qué mentir, nunca me lavé demasiado, llegaba a darme repugnancia. Cuando un guarro, con perdón, se le ponía a la vista, cosa que en la provincia pasaba tantas veces al día como no se quisiese, le entraban al hermano unos corajes que se ponía como loco. Gritaba con más fuerzas aún que la costumbre, se atosigaba por esconderse detrás de algo, y en la cara y en los ojos un temor se le acusaba que dudo que no lograse parar al mismo Lucifer que a la tierra subiese. Me acuerdo que un día era un domingo en una de esas temblequeras tanto espanto llevaba y tanta rabia dentro, que en su ida le dio por atacar Dios sabría por qué al señor Rafael que en casa estaba porque, desde la muerte de mi padre, por ella entraba y salía como por terreno conquistado. No se le ocurriera peor cosa al pobre que morderle en una pierna al viejo, y nunca lo hubiera hecho, porque con la otra pierna le arreó tal patada en una de las cicatrices que lo dejó como muerto y sin sentido, mandándole una huella que me dio por pensar que agotara la sangre. El vejete se reía como si hubiera hecho una hazaña y tal odio le tomé desde aquel día que, por mi gloria le juro, que de no habérselo llevado Dios de mis alcances, me lo hubieran diñado en cuanto hubiera tenido ocasión para ello. La criatura se quedó tirada todo lo larga que era, y mi madre le aseguró que me asusté en aquel momento que la vi tan ruin no lo cogía y se reía haciéndole el coro al señor Rafael. A mí, bien lo sabe Dios, no me faltaron voluntades para levantarlo, pero preferí no hacerlo. Si el señor Rafael, en el momento, me hubiera llamado hablando, por Dios que lo machaco delante de mi madre. Me marché hasta las casas por tratar de olvidar. En el camino me encontré a mi hermana que por entonces andaba por el pueblo, le conté lo que pasó y tal obvio hube de ver en sus ojos que me dio por cavilar en que había de ser mal enemigo. Me acordé, no sé por qué sería, del estirao, y me reía de pensar que alguna vez mi hermana pudiera ponerle aquellos ojos. Cuando volvimos hasta la casa, pasadas 2 horas largas del suceso, el señor Rafael se despedía. Mario seguía tirado en el mismo sitio donde lo dejé, gimiendo por lo bajo, con la boca en la tierra y con la cicatriz más morada y miserable que cómico en Cuaresma. Mi hermana, que creí que iba a armar el zafarrancho, lo levantó del suelo por ponerlo recostado en la artesa. Aquel día me pareció más hermosa que nunca, con su traje de color azul como el del cielo, y sus aires de madre montaraz ella, que ni lo fuera, ni lo había de ser. Cuando el señor Rafael acabó por marcharse, mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida toda la noche, como una perra párida a los cachorros. El chiquillo se dejaba querer y sonreía, se quedó dormidito y en sus labios quedaba aún la señal de que había sonreído. Fue aquella noche, seguramente, la única vez en su vida que le vi sonreír. Pasó después algún tiempo sin que se desgraciara de nuevo, pero, como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a aparecer, ahogado, en una tinaja de aceite. Lo encontró mi hermana Rosario. Estaba en la misma postura que una lechuza ladrona quien hubiera cogido el viento. Volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre el barro del fondo.
Cuando lo levantamos, un hilillo de aceite le caía de la boca como una hebra de oro que estuviera devanando con el vientre. El pelo que en vida lo tuviera siempre del apagada color de la ceniza, le brillaba con unos brillos tan lozanos que daba por pensar que hubiera resucitado al él morir. Tal es todo lo extraño que la muerte de Mario me recuerda. Mi madre tampoco lloró la muerte de su hijo. Secas debiera tener las entrañas una mujer con corazón tan duro que unas lágrimas no le quedarán siquiera para señalar la desgracia de la criatura. De mí puedo decir, y no me avergüenzo de ello, que sí lloré, así como mi hermana Rosario, y que tal odio llegué a cobrar a mi madre, y tan deprisa había de crecerme, que llegué a tener miedo de mí mismo. La mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve, o como el ave del cielo que no canta, a quien, si Dios quisiera, le caerían las alas, porque a las alimañas falta alguna les hacen. Mucho me dio que pensar, en muchas veces, y aún ahora mismo si he de decir la verdad, el motivo de que a mi madre llegase a perderle el respeto, primero, y el cariño y las formas al andar de los años. Mucho me dio que pensar, porque quería hacer un claro en la memoria que me dejase ver hacia qué tiempo dejó de ser una madre en mi corazón y hacia qué tiempo llegó después a convertírseme en un enemigo. En un enemigo rabioso, que no hay peor odio que el de la misma sangre. En un enemigo que me gastó toda la bilis, porque a nada se odia con más intensos bríos que aquello que uno se parece y uno llega a aborrecer el parecido. Después de mucho pensar, y de nada esclarecer del todo, solo me es dado el afirmar que la respecto había se la haya perdido tiempo atrás, cuando en ella no encontraba virtud alguna que imitar, ni don de Dios que copiar, y que de mi corazón hubo de marcharse cuando tanto mal vi en ella que junto no cupiera dentro de mi pecho. Odiarla, lo que se dice llegar a odiarla, tardé algún tiempo que ni el amor ni el odio fueran cosa de un día y si apuntar hacia los días de la muerte de Mario pudiera ser que errara en muchas fechas sobre su aparición. A la criatura hubimos de secarle las carnes con unas hilas de lino por evitar que fuera demasiado grasiento al juicio, y de prepararlo bien vestido con unos percales que por la casa había, con unas alpargatas que me acerqué hasta el pueblo para buscar, con su corbatita de la color de la malva hecha una lazada sobre la garganta como una mariposa que en su inocencia le diera por posarse sobre un muerto. El señor Rafael, que hubo de sentirse caritativo con el muerto a quien de vivo tratara tan sin piedad, nos ayudó a preparar el ataúd. El hombre iba y venía de un lado para otro diligente y ufano como una novia, ora con unos clavos, ora con alguna tabla, tal vez con el bote del albayalde, y en su diligencia y ufanía hube de concentrar todo mi discurrir, porque, sin saber ni entonces ni ahora por qué ni por qué no, me daba la corazonada de que por dentro se estaba bañando en agua de rosas. Cuando decía, con un gesto como distraído, Dios lo ha querido. Angelitos al cielo. Me dejaba tan pensativo que ahora me cuesta un trabajo desusado el reconstruir lo que por mí pasó. Después repetía como un estribillo, mientras clavaba las tablas o mientras daba la pintura. Angelitos al cielo. Angelitos al cielo. Y sus palabras me golpeaban el corazón como si tuviera un reloj dentro, un reloj que acabase por romperme los pechos, un reloj que obedecía a sus palabras, soltadas poco a poco y como con cuidado, y a sus ojillos húmedos y azules como los de las víboras, que me miraban con todo el intento de simpatizar, cuando el odio más ahogado era lo único que por mi sangre corría para él. Me acuerdo con disgusto de aquellas horas. Angelitos al cielo. Angelitos al cielo. El hijo de su madre, y como fingía el muy sordo. Hablemos de otra cosa. Yo no supe nunca, la verdad, porque tampoco nunca me diera por pensar en ello en serio, en cómo serían los ángeles. Tiempo hubo en que me los imaginaba rubios y vestidos con unas largas faldas azules o rosa. Tiempo hubo también en que los creía de la color de las nubes y tan delgados como ni siquiera fueran los tallos de los trigos. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que siempre me los figuré muy distintos de mi hermano Mario, motivo que a buen seguro fue lo que ocasionó que pensara que detrás de las palabras del señor Rafael había gato escondido y una intención tan maligna y tan de segundo rebote como de su mucha ruindad podía esperarse. Su entierro, como años atrás el de mi padre, fue pobre y aburrido, y detrás de la caja no se hubieron de juntar, sin exageración, más arriba de 5 o 6 personas. Don Manuel, Santiago el Monaguillo, Lola, 3 o 4 viejas y yo. Delante iba Santiago, con la cruz, silbandillo y dando patadas a los guijarros. Detrás, la caja. Detrás, don Manuel con su vestidura blanca sobre la sotana, que parecía como un peinador, y detrás las viejas con sus lloros y sus lamentos, que mismo parecía a quienes las viese que todas juntas eran las madres de lo que iba el cerrado camino de la tierra.
Lola era ya por entonces medio novia mía, y digo medio novia nada más porque, en realidad, aunque nos mirábamos con alguna inclinación, yo nunca me había atrevido a decirle ni una palabra de amores. Me daba cierto miedo que me despreciase, y si bien ella se me ponía a tiro las más de las veces porque yo me decidiese, siempre podía más en mí la timidez que me hacía dar largas y más largas al asunto, que iba prolongándose ya más de lo debido. Yo debía de andar por los 28 o 30 años, y ella, que era algo más joven que mi hermana Rosario, por los 21 o 22. Era alta, morena de color, negra de pelo, y tenía unos ojos tan profundos y tan negros que herían al mirar. Tenía las carnes prietas y como endurecidas de saludable como estaba, y por el mucho desarrollo que mostraba cualquiera daría en pensar que se encontraba delante de una madre. Sin embargo, y antes de pasar adelante y arriesgarme a echarlo en el olvido, quiero decirle a usted, para tenerme en todo a la verdad, que por aquellas fechas tan entera estaba como al nacer y tan desconocedora de varón como una novicia. Es esto una cosa sobre la que quiero hacer hincapié para evitar que puedan formarse torcidas ideas sobre ella. Lo que hiciera más tarde solo Dios lo sabe hasta el final allá ella con su conciencia, pero de lo que hiciera por aquel tiempo tan seguro estoy que alejada de toda idea de lujuria andaba que no dudaría ni un solo instante en dar mi alma al diablo si me demostrase lo contrario. Andaba con mucho poder y seguridad y con tanto desparpajo y arrogancia que cualquiera cosa pudiera parecer menos una pobre campesina, y su mata de pelo, cogida en una gruesa trenza bajo la cabeza, tal sensación daba de poderlo que, al pasar de los meses y cuando llegué a mandar en ella como marido, gustaba de azotarme con ella por las mejillas, tal era su suavidad y su aroma. Como a sol, y a tomillo, y a las frías gotitas de sudor que por el bozo le aparecían al sofocarse, el entierro, volviendo lo que íbamos, salió con facilidad. Como la fosa ya estaba hecha, no hubo sino que meter a mi hermano dentro de ella y acabar de taparlo con tierra. Don Manuel rezó unos latines y las mujeres se arrodillaron. A Lola, al arrodillarse, se le vetan las piernas, blancas y apretadas como morcillas, sobre la media negra. Me avergüenzo de lo que voy a decir, pero que Dios lo aplica a la salvación de mi alma por el mucho trabajo que me cuesta. En aquel momento me alegré de la muerte de mi hermano, las piernas de Lola brillaban como la plata, la sangre me golpeaba por la frente y el corazón parecía como querer salírseme del pecho. No vi marcharse ni a don Manuel ni a las mujeres. Estaba como atontado, cuando empecé a volver a percatarme de la vida, sentado en la tierra recién removida sobre el cadáver de Mario. Porque me quedé allí y el tiempo que pasó, son dos cosas que no averigüé jamás. Me acuerdo que la sangre seguía golpeándome las sienes, que el corazón seguía queriéndose echar a volar. El sol estaba cayendo. Sus últimos rayos se iban a clavar sobre el triste ciprés, mi única compañía. Hacía calor. Unos tiemblos me recorrieron todo el cuerpo. No podía moverme, estaba clavado como por el mirar del lobo. De pie, a mi lado, estaba Lola, sus pechos subían y bajaban al respirar, ¿y tú? Ya ves. ¿Qué haces aquí? Pues, nada. Por aquí, me levanté y la sujeté por un brazo. ¿Qué haces aquí? Pues nada. ¿No lo ves? Nada. Lola me miraba con un mirar que espantaba. Su voz era como, una voz del más allá, grave y subterránea como la de un aparecido. Eres como tu hermano. Yo. Tú. Sí. Fue una lucha feroz. Derribada en tierra, sujeta, estaba más hermosa que nunca, sus pechos subían y bajaban al respirar cada vez más deprisa. Yo la agarré del pelo y la tenía bien sujeta a la tierra. Ella forcejeaba, se escurría, la mordía hasta la sangre, hasta que estuvo rendida y dócil como una yegua joven. ¿Es eso lo que quieres? Sí. Lola me sonreía con su dentadura toda igual, después me alisaba el cabello. No eres como tu hermano. Eres un hombre. En sus labios quedaban las palabras un poco retumbantes. Eres un hombre. Eres un hombre. La tierra estaba blanda, bien me acuerdo. Y en la tierra, media docena de amapolas para mi hermano muerto. 6 gotas de sangre, no eres como tu hermano. Eres un hombre. ¿Me quieres? Sí. Y 15 días ha querido la providencia que pasarán desde que dejé escrito lo que atrás queda, y en ellos, entretenido como estuve con interrogatorios y visitas del defensor por un lado, y con el traslado hasta este nuevo sitio, por otro, no tuve ni un instante libre para coger la pluma.
Ahora, después de releer este fajo, todavía no muy grande, de cuartillas, se mezclan en mi cabeza las ideas más diferentes con tal precipitación y tal marea que, por más que pienso, no consigo acertar a qué carta quedarme. Mucha desgracia, como usted habrá podido ver, es la que llevo contada, y pienso que las fuerzas han de decaerme cuando me enfrente con lo que aún me queda, que más desgraciado es todavía. Me espanta pensar con qué puntualidad me es fiel la memoria, en estos momentos en que todos los hechos de mi vida sobre los que no hay maldita la forma de volverme atrás van quedando escritos en estos papeles con la misma claridad que en un encerado. Es gracioso y triste también, bien lo sabe Dios. Pararse a considerar que si el esfuerzo de memoria que por estos días estoy haciendo se me hubiera ocurrido años atrás, a estas horas, en lugar de estar escribiendo en una celda, estaría tomando el sol en el corral, o pescando ánguilas en el regato, o persiguiendo conejos por el monte. Estaría haciendo otra cosa cualquiera de esas que hacen sin fijarse la mayor parte de los hombres. Estaría libre, como libres están sin fijarse tampoco la mayor parte de los hombres. Tendría por delante Dios sabe cuántos años de vida, como tienen sin darse cuenta de que pueden gastarlos lentamente la mayor parte de los hombres. El sitio donde me trajeron es mejor. Por la ventana se ve un jardincillo, cuidadoso y lamido como una salita, y más allá del jardincillo, hasta la serranía, se extiende la llanada, castaña como la piel de los hombres, por donde pasan a veces las reatas de mulas que van a Portugal, los asnillos troteros que van hasta las chozas, las mujeres y los niños que van solo hasta el pozo. Yo respiro mi aire, que entra y sale de la celda porque con él no va nada, ese mismo aire que a lo mejor respira mañana o cualquier día el mulero que pasa. Yo veo la mariposa toda de colores que revola torpe sobre los girasoles, que entra por la celda, da 2 vueltas y sale, porque con ella no va nada, y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del director. Yo cojo con la gorra el ratón que comía lo que yo ya dejara, lo miro, lo dejo porque con él no va nada y veo cómo escapa con su pasito suave a guarecerse en su agujero, ese agujero desde el que sale para comer el rancho del forastero, del que está tan solo una temporada en la celda de la que ha de salir para el infierno las más de las veces. Tal vez no me creyera si le dijera que en estos momentos tal tristeza me puebla y tal congoja, que por asegurarle estoy que mi arrepentimiento no menor debe ser que el de un santo. Tal vez no me creyera, porque demasiado malos han de ser los informes que de mí conozca y el juicio que de mí se haya formado a estas alturas, pero sin embargo, yo se lo digo, quizás nada más que por eso de decírselo, quizás nada más que por eso de no quitarme la idea de las mientes de que usted sabrá comprender lo que, le digo, y creer lo que por mi gloria no le juro porque poco ha de valer jurar ya sobre ella. El amargor que me sube a la garganta es talmente como si el corazón me fabricara cibar en vez de sangre. Me sube y me baja por el pecho, dejándome un regusto vacío en el paladar, mojándome la lengua con su aroma, secándome los dentros con su aire pesaroso y maligno como el aire de un nicho. He parado algún tiempo de escribir. Quizás hayan sido 20 minutos, quizás 1 hora, quizás 2, por el sendero que bien se veían desde mi ventana. Cruzaban unas personas. Probablemente ni pensaban en que yo les miraba, de naturales como iban. Eran 2 hombres, una mujer y un niño. Parecían contentos andando por el sendero. Los hombres tendrían 30 años cada uno, la mujer algo menos. El niño no pasaría de los 6. Iba descalzo, triscando como las cabras alrededor de las matas, vestido con una camisolina que le dejaba el vientre al aire. Trotaba unos pasitos adelante, se paraba, tiraba alguna piedra al pájaro que pasaba, no se parecía en nada, y sin embargo, como me recordaba a mi hermano Mario. La mujer debía ser la madre, tenía la color morena, como todas, y una alegría en todo el cuerpo que mismo uno se sentía feliz al mirar para ella. Bien distinta era de mi madre y sin embargo, ¿por qué sería que tanto me la recordaba? Usted me perdonará, pero no puedo seguir. Muy poco me falta para llorar. Usted sabe, también como yo, que un hombre que se precie no debe dejarse acometer por los lloros como una mujer cualquiera. Voy a continuar con mi relato. Triste es, bien lo sé, pero más triste todavía me parecen estas filosofías, para las que no está hecho mi corazón. Esa máquina que fabrica la sangre que alguna puñalada ha de verter, y mis relaciones con Lola siguieron por los derroteros que a usted no se le ocultarán, y al andar de los tiempos y aún no muy pasados los 5 meses del entierro del hermano muerto me vi sorprendido. Ya ve lo que son las cosas con la noticia que menos debiera haberme sorprendido. Fue el día de San Carlos, en el mes de noviembre. Yo había ido a casa de Lola, como todos los días desde meses atrás.
Su madre, como siempre, se levantó y se marchó. A mi novia la encontré un poco pálida y como rara, después me di cuenta. Parecía como si hubiera llorado, como si la agobiase una pena profunda. La conversación que nunca entre los dos había sido demasiado corrida se espantaba aquel día nuestra voz, como los grillos a las pisadas, o como las perdices al canto del caminante. Cada intento que hacía para hablar tropezaba al salirme en la garganta, que se quedaba tan seca como un muro. Pues no hables si no quieres. Sí, quiero. Pues habla. ¿Yo te lo impido? Pascual. ¿Qué? ¿Sabes una cosa? No. ¿Y no te la figuras? No. Ahora me da risa de pensar que tardara tanto tiempo en caer. Pascual. ¿Qué? Estoy preñada. Al principio no me enteré. Me quedé como aplastado, tan ajeno estaba a la novedad. Jamás había pensado que aquello que me decían, que aquello que era tan natural, pudiera suceder. No sé en qué estaría pensando. La sangre me calentaba las orejas, que se me pusieron rojas como grasas. Los ojos me escocían como si tuvieran jabón, quizás llegaran a pasar lo menos 10 minutos de un silencio de muerte. El corazón se me notaba por las sienes, con sus golpes cortados como los de un reloj. Tardé algún tiempo en notarlo. La respiración de Lola parecía como que pasara por una flauta. ¿Que estás preñada? Sí. Lola se echó a llorar. A mí no se me ocurría nada para consolarla. No seas tonta. Unos se mueren, otros nacen, quizás quiera Dios librarme de alguna pena en los infiernos por lo tierno que aquella tarde me sentí. Pues ¿qué tiene de particular? También tu madre lo estuvo antes de parirte, y la mía también, hacía unos esfuerzos inauditos por decir algo. Había notado un cambio en Lola. Parecía como que la hubieran vuelto del revés. Es lo que pasa siempre, ya se sabe. No tienes por qué apurarte. Yo miraba para el vientre de Lola. No se le notaba nada. Estaba hermosa como pocas veces, con la color perdida y la madeja de pelo revuelta. Me acerqué hasta ella y la besé en la mejilla. Estaba fea como una muerta. Lola se dejaba besar con una sonrisa en la boca que mismo parecía la sonrisa de una mártir de los tiempos antiguos. ¿Estás contenta? Sí. Muy contenta. Lola me habló sin sonreír. ¿Me quieres, así? Sí, Lola, así. Era verdad. En aquellos momentos era así como la quería. Joven y con hijo en el vientre. Con un hijo mío, a quien por entonces me hacía la ilusión de educar y de hacer de él un hombre de provecho. Nos vamos a casar, Lola. Hay que arreglar los papeles. Esto no puede quedar así, no. La voz de Lola parecía como un suspiro. Y le quiero demostrar a tu madre que sé cumplir como un hombre. Ya lo sabe, no lo sabe. Cuando se me ocurrió marcharme era ya noche cerrada. Llama a tu madre. ¿A mi madre? Sí. ¿Para qué? Para decírselo. Ya lo sabe. Lo sabrá, pero quiero decírselo yo. Lola se puso de pie, que alta era. Y salió. Al pasar el quicio de la cocina me gustó más que nunca. La madre entró al poco rato. ¿Qué quieres? Ya lo ve usted. ¿Has visto cómo la has dejado? Bien la dejé. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Es que no tiene edad? La madre callaba. Yo nunca creí verla tan mansa. Quería hablarla a usted. ¿De qué? De su hija. Me voy a casar con ella. Es lo menos. ¿Estás decidido del todo? Sí que lo estoy. ¿Y lo has pensado bien? Sí, muy bien. ¿En tan poco tiempo? Tiempo hubo sobrado. Pues espera. La voy a llamar. La vieja salió y tardó mucho tiempo en venir. Estarían forcejeando. Cuando volvió traía a Lola de la mano. Mira, que se quiere casar. ¿Te quieres casar tú? Sí. Bueno, Pascual es un buen muchacho, ya sabía yo lo que había de hacer, andar, datos un beso. Ya nos lo hemos dado. Pues daros otro. Andar, que yo os vea. Me acerqué a la muchacha y la besé. La besé intensamente, con todas mis fuerzas, muy apretada contra mis hombros, sin importarme para nada la presencia de la madre. Sin embargo, aquel primer beso con permiso me supo a poco, a mucho menos que aquellos primeros del cementerio que tan lejanos parecían. ¿Me puedo quedar? Sí, quédate. No, Pascual, no te quedes. Todavía no te quedes. Sí, hija, sí, que se quede. ¿No va a ser tu marido? Me quedé y pasé la noche con ella. Al día siguiente, muy de mañana, me acerqué hasta la parroquial. Entré en la sacristía.
Allí estaba don Manuel preparándose para decir la misa, esa misa que decía para don Jesús, para el ama y para 2 o 3 viejas más. Al verme llegar se quedó como sorprendido. ¿Y tú por aquí? Pues ya ve usted, don Manuel, que hablar con usted venía. ¿Muy largo? Sí, señor. ¿Puedes esperar a que diga la misa? Sí, señor. Prisa no tengo. Pues espérame, entonces. Don Manuel abrió la puerta de la sacristía y me señaló un banco de la iglesia, un banco como el de todas las iglesias, de madera sin pintar, duro y frío como la piedra, pero en los que tan hermosos ratos se pasan algunas veces. Siéntate allí. Cuando veas que don Jesús se arrodilla, te arrodillas tú. Cuando veas que don Jesús se levanta, te levantas tú. Cuando veas que don Jesús se sienta, te sientas tú también. Sí, señor. La misa duró, como todas, sobre la media hora, pero aquella media hora se me pasó en un vuelo. Cuando acabó, me volví a la sacristía. Allí estaba don Manuel desvistiéndose. Tú dirás. Pues ya ve usted, me querría casar. Me parece muy bien, hijo, me parece muy bien. Para eso ha creado Dios a los hombres y a las mujeres, para la perpetuación de la especie humana. Sí, señor. Bien, bien. ¿Y con quién? ¿Con la Lola? Sí, señor. ¿Y lo llevas pensando mucho tiempo? No, señor. Ayer, nada más. Nada más. Ayer me dijo ella lo que había. ¿Había algo? Sí. ¿Embarazada? Sí, señor. ¿Embarazada? Pues sí, hijo. Lo mejor es que os caséis. Dios os lo perdonará todo y, ante la vista de los hombres, incluso, ganáis en consideración. Un hijo habido fuera del matrimonio es un pecado y un baldón. Un hijo nacido de padres cristianamente casados es una bendición de Dios. Yo te arreglaré los papeles. ¿Sois primos? No, señor. Mejor. Vuelve dentro de 15 días por aquí. Yo te lo tendré ya todo preparado. Sí, señor. ¿A dónde vas ahora? Pues ya ve usted. A trabajar. ¿Y no te querrías confesar antes? Sí, me confesé, y me quedé suave y aplanado como si me hubieran dado un baño de agua caliente. Y al cabo de poco más de un mes, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, que aquel año cuadró el miércoles, y después de haber cumplido con todos los requisitos de la ley de la iglesia, Lola y yo nos casamos. Yo andaba preocupado y como pensativo, como temeroso del paso que iba a dar. Casarse es un